Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del naturalismo en España, un tema muy controversial ya que hay muchos autores que afirman que tal movimiento existió y otros que dicen que no. En este vídeo pretendemos hacer un recorrido histórico de la presencia naturalista en España durante el siglo XIX, echando un vistazo a diferentes autores y etapas. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Émile Zola, cuyo nombre es para los españoles sinónimo de naturalismo, desde luego no fue un inventor completamente aislado de ideas y actitudes literarias nuevas y completamente desconocidas hasta entonces. Muchos elementos, tanto literarios como sociales, contribuyeron a la formación de la nueva escuela y de su principal propagandista. El desarrollo de la sociedad burguesa, juntamente con la revolución industrial y comercial del siglo XIX, trajeron consigo un acentuado énfasis en los valores materiales. La filosofía se hizo positivista, centrándose en leyes naturales y por lo tanto inmiscuyéndose en el terreno de la ciencia. Los esfuerzos para explicar las grandes líneas de la historia humana por medio de la ley natural condujeron a los tres estadios de la historia del hombre según Comte. Para analizar la personalidad humana, Taine proponía su triada de Res, Moment et Milieu, que es raza, momento histórico y medio ambiente, y los escritores empezaron a dar prioridad a los detalles materiales. La observación de la realidad fue adquiriendo preponderancia sobre la imaginación. Antes de la primera novela naturalista de Zola, los hermanos Goncourt ya habían reunido todos los rasgos naturalistas esenciales de pensamiento y de técnica literaria en Germiny-Lacertoux, en 1865. Cuando en 1877 el éxito clamoroso de L'Assommoir proyectó a Émile Zola desde una posición insignificante, poco más de la de un modesto peón literario, a una fama parecida a la que habían disfrutado tiempo atrás Walter Scott y Charles Dickens, el nombre de Zola empezó a aparecer en la prensa española. Para 1879, que ya era bastante bien conocido, y en el año 1880 se publicaron tres novelas suyas, Una page d'amour, L'Assommoir y Nana, en traducciones españolas. La desheredada, la primera novela original española de la que se tiene constancia que pudiera haber la primera influencia del naturalismo, mostraba la influencia de Zola y apareció en ese mismo año. El naturalismo penetraba así definitivamente en España. Iba a gozar de un éxito creciente durante 6 o 7 años, seguido de un prestigio cada vez menor, aunque no ha dejado de ejercer influencia incluso en el siglo XX sobre autores tan crudos como Carmen Laforet o Camilo José Cela. Los innovadores naturalistas tropezaron con una enérgica oposición. Un aspecto intrínseco e importante de la polémica eran las nociones contrapuestas que las generaciones más antiguas y más jóvenes sostenían en cuanto a la naturaleza y objetivos de la novela. La juventud naturalista, en particular Emilia Pardo Bazán, sostenía que la novela debía ser un estudio serio. Más importante era aún ofrecer una imagen verdadera de la vida. En consecuencia, el escritor debía ser un observador, un testigo de lo que había visto, no alguien que imagina cómo son las cosas. La novela idealista de la generación precedente era anatema para ellos. Para comprender la nueva novela desde una perspectiva justa, hay que situarla ante el telón de fondo del pasado. En España, como en cualquier otro país, la novela era el principal de los géneros de consumo popular. Para la costurera y el empleado público era como un opio, una escapatoria de la grisura de la realidad. Convertirla en un estudio concienzudo sin perder a su público lector era un sueño casi irrealizable. Al fin y al cabo, el novelista tenía que vender los suficientes libros como para poder vivir, y el editor no quería tener su almacén atestado de ejemplares invendibles. El gusto, o la falta de gusto según se vea, del público era un factor que debía tenerse en cuenta, aun cuando un autor opinara que un estudio serio beneficiaría más al lector que la literatura escapista. Si dirigimos la vista hacia la historia de la novela española en el siglo XIX, hay una serie de hechos que destacan claramente. En primer lugar, el público lector aumenta de un modo considerable debido al gran retroceso del analfabetismo. A comienzos del siglo, alrededor del 94% de los españoles eran analfabetos, mientras que solo podían considerarse como tales un 66% hacia el año 1900.
Además, la población pasó de unos 10 millones y medio de habitantes a 18 millones y medio, con lo cual el público lector potencial sufrió un enorme aumento. Las mujeres fueron sobre todo las que se aficionaron a la lectura de novelas escapistas. Un porcentaje mucho más elevado de la población vivía en ciudades en las que su jornada laboral, aun siendo larga y habitualmente monótona, no siempre les dejaba tan agotados como a los trabajadores agrícolas. Entre los moradores de las ciudades, ya fuera en reuniones vespertinas, ya incluso en las horas de trabajo en un taller de costureras, no era infrecuente que alguien que dispusiera de un poco más de instrucción leyese en voz alta para todos los demás el capítulo correspondiente de un folletín. De esta manera, incluso algunos de los analfabetos formaban parte del público lector. Al crecer la demanda de literatura escapista, la publicación de novelas se convirtió en un buen negocio. Los editores podían hacerse ricos y para llegar a este fin vigilaban la naturaleza y la calidad de las novelas que publicaban, juzgándolas según lo que estimaban que iba a venderse. El advenimiento del naturalismo fue en gran parte una rebelión de los autores contra las normas impuestas por los editores y contra el engañoso halago de que era víctima de un público de escasa instrucción. Galdós fue un encarnizado defensor de la novela seria. Al principio respaldó la obra realista de su amigo de José María de Pereda, que hemos tratado en este canal con su obra Sotileza. Más tarde, cuando los escritores más jóvenes adoptaron el naturalismo, fue el único autor consagrado que siguió la nueva corriente. Otros escritores de la antigua generación, por ejemplo Alarcón y Pereda, reaccionaron horrorizados contra la inmoralidad de los temas y las descripciones naturalistas, y sobre todo después de que Emilia Pardo Bazán publicase su Cuestión palpitante, primero como una serie de artículos periodísticos en la época entre noviembre de 1882 y abril de 1883, y luego en forma de libro en 1883. Claro, esto estalló la polémica entre los oponentes y los defensores de la nueva escuela. La división entre los dos campos correspondía exactamente a la línea que separaba a los tradicionalistas de los liberales, una división del cuerpo político español que se encuentra en todo el siglo XIX y que aún perdura en nuestros días con PSOE, Podemos, PP, Vox, Ciudadanos y la madre que los parió a todos. En fin, no nos desviemos del tema. Tras la Revolución de la Gloriosa, en la que se destronó a Isabel II en 1868, los españoles empezaron a tener en cuenta nuevos sistemas de pensamiento. El positivismo de Augusto Comte tuvo adherentes poco más o menos desde 1875. 5 años después, es decir, en el mismo momento en el que el naturalismo entraba en España, la generación más joven se sentía fascinada por Herbert Spencer. Esta filosofía política fue muy bien acogida por los jóvenes españoles por esos mismos años en que descubrían las novelas científicas de Zola. Creían ver una identidad de objetivos y métodos en ambas corrientes, y soñaban con escribir obras de imaginación que revelasen la verdad con toda precisión de una demostración científica. Del mismo modo que la ciencia había descubierto las leyes que regían el movimiento de los planetas, los novelas iban a encontrar las leyes de la naturaleza humana. Y, del mismo modo que la ciencia había triunfado una y otra vez desde 1880, los autores de las novelas serias irían de triunfo en el futuro. Otra corriente que ayudó a sentar las bases del nuevo movimiento fue el costumbrismo. La variadísima naturaleza del realismo, en el sentido general, de la vida española implicaba pintoresquismo y se sitúa el cuadro de costumbres romántico aparte del realismo en su acepción concreta. Pero a medida que la clase media ciudadana se desarrollaba e iba absorbiendo inmigrantes de las provincias que aún tenían fuerte peculiaridad, iban cayendo en desuso los trajes regionales pintorescos y los dialectos locales. El costumbrismo, aún sin perder de vista lo pintoresco, huye de las ciudades. En la costa del norte de España encontró un dignísimo cultivador de José María de Pereda, por más que el costumbrismo de su obra es muy diferente del de los románticos. Los volúmenes más importantes que recogen los cuadros de costumbres de Pereda, las escenas montañescas en 1864 y tipos y paisajes de 1871, son anteriores al naturalismo español como a la moda de Zola en Francia, pese a lo cual Pereda fue llamado naturalista tan pronto como la crítica española descubrió las teorías de Zola. En realidad, aunque parezca mentira, Pereda es el primer escritor español que puede vincularse a este movimiento, muy a pesar suyo además.
Hay que preguntarse qué podían ver en su costumbrismo que diera pie a esa clasificación de los críticos. El primer elemento nuevo es una observación inmediata y detallada que inevitablemente individualiza a los personajes que describe. La observación de Pereda viene a ser lo mismo que la documentación de Zola. Se imitan las peculiaridades dialectales de la pronunciación local y se retratan todos los pormenores de los métodos agrícolas regionales o del modo de vida de los pescadores. Y Pereda nunca vaciló en insistir en la sordidez de gran parte de la vida que se llevaba en su provincia, en Cantabria. A pesar de que se defendió enérgicamente contra la acusación de naturalismo, tuvo que admitir que sus materiales eran a menudo idénticos de los naturalistas, por esto lo acusó Menéndez Pelayo. Pereda fue la culminación de nuevas modalidades costumbristas que eran puramente españolas y que poco a poco habían ido modificando el realismo pintoresco de los escritores románticos y dándole una observación de la realidad directa y escrupulosa hasta convertirlo en algo más sórdido que pintoresco. Para pasar de esta fórmula a la de Zola es necesario añadir determinismo y ensanchar un poco más los límites de los temas tolerables, incluyendo de un modo particular escenas de inmoralidad sexual. La literatura de Pereda fue un factor favorable a la introducción del naturalismo, aunque el escritor le contrariara mucho verse incluido entre sus adherentes. Claro, un señor conservador que pasaba totalmente de movimientos, que quería escribir sus propias historias sin que nadie le estuviera juzgando constantemente. Hemos dicho que cuando el naturalismo penetró en España en 1880 fue bien acogido por la generación joven. Ortega Munilla, novelista y crítico de El Imparcial, tenía 24 años, el novelista naturalista catalán Narcís Oller tenía 34, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas y José Ixart tenían 28, Armando Palacio Valdés 27, contra ellos se alinearon todas las demás figuras literarias con la única excepción de Benito Pérez Galdós. Aunque Galdós no podía ser considerado como viejo ya que tenía 37 años en 1880. Era ya el autor consagrado y ampliamente leído de 26 novelas. La desheredada había sido acogida por los jóvenes escritores como la primera novela naturalista de calidad. Una serie de elogios del autor aparecieron en la prensa y cuando los jóvenes naturalistas fundaron una revista como órgano de expresión de sus ideas, el nombre de Galdós encabezaba las listas de los colaboradores, aunque de hecho nunca llegó a publicar nada en ella. Esta revista, Arte y Letras, duró solo desde julio de 1882 a noviembre de 1883. Tal vez la brevedad de su existencia indique el escasísimo efecto que el naturalismo producía en el público lector, que aún devoraba con avidez los novelones de aventuras de Fernández y González y de Pérez Escrig. Aunque en cierto sentido Galdós fue un jefe perdido por los naturalistas, en otro sentido se mantuvo por encima de la polémica. La filosofía krausista del círculo de la universidad había sido fundamental en su formación intelectual. De ella había aprendido que una armonía racional podía y debía establecerse entre las partes que entraban en conflicto. Así, la novela, dividida en las escuelas idealista y naturalista, podía restablecerse como un todo armonioso si ambos segmentos comprendían que estaban interrelacionados. El hecho material, dice Galdós, es una ejemplificación de una ley superior. Por ello, el idealismo y el materialismo se conjugan, el uno no existe sin el otro. Esta actitud ya presente en El milagro manso de Galdós iba a reforzarse en la lectura de Guerra y Paz en la traducción francesa de 1884. El descubrimiento de la literatura rusa fue para los españoles el descubrimiento de un naturalismo espiritual. En Tolstói encontraron el amalgama precisa del idealismo y naturalismo que la mayoría de ellos había estado buscando. Galdós, probablemente uno de los primeros de sus compatriotas que leyó Guerra y Paz, iba a dar el título de naturalismo espiritual a una parte de su obra siguiente, Fortunata y Jacinta, una de las obras más importantes de la que todavía no tenemos ni resumen ni análisis en este canal, pero ya vendrá, ya vendrá. Mientras la novela de Galdós se estaba aún componiendo, Emilia Pardo Bazán dio un ciclo de conferencias en el Ateneo, pronto publicadas en forma de libros bajo el título de La Revolución y la novela en Rusia. La escritora afirmaba que el elemento espiritualista de la novela rusa para ella era uno de sus méritos más singulares. El éxito obtenido por la literatura rusa en España fue el comienzo del fin del naturalismo, aunque se prolongó durante pocos años más y dejó una herencia que aún es visible y estaba ya en declive.
El propio Zola aceleró su fin con la publicación de La Terre, que apartó muchos antiguos devotos de su culto, como ocurrió con Ortega Munilla, aunque es cierto que Ortega Munilla seguía diciendo que todo el naturalismo no debió de ser tan controlado por el mal gusto de una de las figuras más descollantes. Contrasta el naturalismo español con el francés y opina que sus compatriotas han escrito una docena de libros iguales e incluso mejores que los mejores franceses. Pero a pesar de esos distingos desesperados, comprueba el eclipse de la escuela de Zola. Varios críticos más corroboraron su opinión de que el naturalismo no había echado raíces en España. En 1890, cuando Zola publicó La Bête humaine, Ortega Munilla y otros manifestaron su desagrado respecto a la obra y su falta de solidaridad con el autor. Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán escribió en 1891 que el naturalismo francés estaba liquidado. El nuevo ciclo era el idealismo ruso de la que ella ya había defendido varias veces. Una nueva oleada de espiritualidad anegaba la mayor parte de Europa. Brunetière había declarado la quiebra de la ciencia en 1887. El vacío dejado por la desaparición de esta fe ciega lo llenó de la religión. Al mismo tiempo, Paul Bourget, en Francia, el principal enemigo de Zola, popularizaba la novela psicológica con El discípulo en 1889, que es claramente un ataque a la filosofía determinista. Aunque nunca se leyó mucho en España, la obra de Bourget fue traducida y comentada muy favorablemente por los críticos más eminentes de la época. Caésar Lombroso y Max Nordau, que gozaron de una cierta boga, también trajeron la atención sobre el estudio psicológico de la humanidad, en especial sobre la naturaleza del genio. Finalmente, las obras dramáticas de Henrik Ibsen, del que en nuestro canal tenemos el resumen de Casa de Muñecas, que tanto insistían en el análisis psicológico, empezaron a influir en España en 1892. La popularidad del escritor noruego fue inmensa. Su influencia es visible en el teatro en Galdós y en el joven Jacinto Benavente. Todas estas corrientes confluyeron en novelas que conservaban descripciones detalladas del ambiente de los barrios obreros, pero que estudian los personajes no a través de una presentación hecha directamente por el autor, sino por medio del diálogo y de la acción según el sistema preconizado por Bourget. Los hechos de los personajes no están determinados por completos por el medio ambiente y la herencia. Al menos una parte de sus actos tiene su origen en el espíritu. Así, Benina, la criada de la que es protagonista de la maravillosa obra Misericordia de Galdós, muestra caridad para con todos, pero indudablemente esta virtud no la debe ni a los barrios bajos en los que se crió ni a sus antepasados. Nazarín, otra obra fantástica, presenta el ideal del sacerdote, según Galdós, el hombre al que se considera loco simplemente porque aspira a imitar a Jesucristo en todas las formas posibles. Además, si tenéis la oportunidad de ver la adaptación que hizo Luis Buñuel al cine, exquisita. Tampoco, en este caso, sus antecedentes explican de un modo científico su manera de obrar. Aunque en 1887 advertimos el comienzo del final del naturalismo en España, algunos escritores aún trataron de infundirle nueva vitalidad, como López Vago y Alejandro Sagua, por ejemplo, combinaron el zolismo con el humanitarismo sentimental de Eugene Sue y del Víctor Hugo de Los Miserables. Sus novelas contienen violentos ataques a la aristocracia y al clero, corrompidos opresores del virtuoso pueblo bajo. López Vago se fue a América hacia 1890 y Sagua había dejado Madrid para trasladarse a París poco antes. Sus carreras de novelistas fueron cortas y de escasa influencia. Finalmente, Blasco Ibáñez, otra figura súper importante para la literatura del siglo XIX y principio del XX, que muchas veces no le damos las menciones que el autor merece, ya que hizo un retrato de la Valencia de la época totalmente exquisito que ningún otro autor ha realizado con ninguna comunidad autónoma en España. Bueno, su actividad literaria como secretario de Fernández y González, incluso escribió novelas, a día de hoy poco conocidas, del género por entregas o folletinesco. Se convirtió en el último de los españoles que merece el nombre de naturalista. Desde 1895 con Flor de Mayo hasta 1902, Cañas y Barro, retrocediendo a los tiempos de la obra La Barraca, de la que aquí tenemos un resumen y un análisis en este canal, Blasco Ibáñez abordó temas de su región natal valenciana, tratándolos con una mezcla de costumbrismo y naturalismo. Sus descripciones de la vida de los campesinos y los pescadores alternan con una visión totalmente pesimista del efecto aplastante del ambiente.
El suyo no es un naturalismo de la mente, sino de las emociones. Y, bueno, por ya mencionarlo, aunque no se considera parte del género, la obra más importante de Vicente Blasco Ibáñez es Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en los que hace un poco un retrato de la Primera Guerra Mundial y de distintas familias que vivían durante esta época, que bien se aleja al estilo de Cañas y Barro, Arroz y Tartana, Sangre y Arena o La Barraca, o incluso La Catedral, que a pesar de mantener un estilo un poco más distinto, más folletinesco, sigue teniendo esos rasgos naturalistas valencianos tan característicos de este autor. De este modo, el naturalismo, como un movimiento claramente delimitado, llega a su fin en España, con este gran autor. En nuestro siglo, su herencia se manifiesta sobre todo en una mayor libertad de los autores modernos para elegir temas y emplear un vocabulario que antes estaba vedado, ya por la presión social o ya por la censura gubernamental que ha caracterizado siempre a este país. Sus intentos de crear una novela seria fueron fructuosos, al menos en parte. Los escritores que iban a constituir la generación del 98, como Unamuno, Baroja, Azorín y otros, se beneficiarían de los esfuerzos de esta misma generación que ellos desautorizaron y repudiaron. Y con esto concluimos un vídeo que hablamos un poco del naturalismo en España. Espero que os haya quedado claro, que no se os haya hecho muy aburrido. Yo creo que es un tema fascinante. Además, casi todos los autores que he mencionado me fascinan sus lecturas. Pereda es un autor que no se considera tan bueno en el realismo o naturalismo español porque era conservador, por ese mismo hecho, ¿no? Sin embargo, Blasco Ibáñez era republicano y también tenía una prosa de una gran calidad. De manera que yo quiero saber lo que pensáis vosotros, si pensáis que el naturalismo realmente tuvo una presencia importante en España o si fue básicamente escritores realistas cogiendo pinceladas de Zola. Muchas gracias por estar allí, otro vídeo más, de verdad que lo agradezco y nos vemos en el próximo.